Voy a hablarles acerca del orden de Dios para la familia. ¿Qué es orden? El orden, bueno, el diccionario nos da una explicación de lo que es el orden y dice: el orden es la acción de posicionar o colocar las cosas en el sitio que le corresponde a cada uno. Yo tuve la suerte de tener una esposa que es muy ordenada, gracias Señor. Y a ella le gusta tener todo en su orden perfecto. Y de verdad que al principio me incomodaba, pero después vi la bendición. De verdad que tener las cosas en orden. Es lindo estar en un hogar donde todo está en orden. Es lindo estar en una iglesia donde todo está en orden. Es lindo estar en un lugar donde todo está en orden. ¿Sí o no? Donde las cosas están en orden, da gusto estar. ¿Sí o no? Amén. También dice que orden es disponer las cosas de acuerdo a un plan y se contrapone a la casualidad o al desorden. Cuando usted no hace las cosas en orden, cuando no tiene un orden en su hogar, en su familia, entonces usted va a vivir a lo que caiga y eso va a producir desorden, y donde hay desorden hay caos. Entonces, vamos a decirlo de esta manera: donde no hay orden hay caos. Dígalo otra vez: donde no hay orden va a haber caos siempre. Y el primer nivel de orden lo estableció Dios en el libro de Génesis capítulo 1, 27 y 28, que dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y en Génesis 2:24 dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser, o serán una sola carne, dice otra versión. Aquí se establece el fundamento del orden de la familia. Dios estableció la familia antes que se estableciera ninguna otra cosa en el mundo, ni la iglesia, ni los gobiernos, nada. La humanidad comenzó a través de un orden que Dios estableció, y este es el orden en el que se debe fundamentar la familia para siempre. Diga conmigo: para siempre. Por eso el matrimonio es una institución que debe ser para siempre. Ese es el orden de Dios, porque donde no hay orden hay caos. Muy bien. Ahora, la familia es un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y actúan entre sí. Por ejemplo, el sistema respiratorio. El sistema respiratorio está compuesto de varias partes, ¿verdad? Tiene una tráquea, una laringe, tiene los pulmones, tiene el diafragma, tiene una serie de partes que son las que componen el sistema respiratorio. Si alguna de las partes del sistema no funciona, usted va a tener problemas para respirar. Y si usted tiene problemas para respirar, se puede morir. Porque si usted no respira, se muere. ¿Sí o no? Entonces usted necesita que todas las partes de su sistema respiratorio funcionen bien. Si alguna de las partes no funciona, usted va a tener problemas serios con su sistema respiratorio y se puede morir. Lo mismo le pasa a un matrimonio, lo mismo le pasa a una familia. La familia no es una casa donde están varias personas habitando. La familia es un sistema en el que todos deben cumplir una función. Un amén, mi esposa. Bueno, por lo menos tengo un apoyo. La familia no es una casa con varias personas habitando, es un sistema en el que todos deben cumplir una función. Ahora, en el orden estructural divino, ya empezamos a ver el orden como Dios lo estableció. En 1 Corintios 11:3 dice: ahora bien, quiero que entiendan. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo escribió eso por revelación del Espíritu Santo. O sea que es Dios el que nos está hablando a todos nosotros. Entonces Dios te está diciendo: oiga, hermano, hermana, quiero que entiendan, open your mind, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí ya Dios empieza a expresar el orden que Él le quiere dar a la familia que Él estableció. Entonces dice: Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es cabeza de la mujer, no cabezón, porque hay algunos que no son cabeza. Pero yo te quiero decir algo, varón: si Cristo no es tu cabeza, tú no puedes ser cabeza de tu esposa. Si Cristo no es el que dirige tu vida, si Cristo no es el que pone en ti su palabra para que tú la obedezcas,
entonces tú no puedes ser cabeza de tu esposa. Entonces hay muchos hombres que se quejan de que su esposa no se deja guiar, de que su esposa no se sujeta a usted. Ella no se va a sujetar si usted no está viviendo los principios del reino. Si usted no está siendo el hombre que Dios diseñó que usted tenía que ser, su esposa le va a ser muy difícil seguirlo a usted, porque usted no está siendo la cabeza de su hogar. O sea, la cabeza, ser la cabeza del hogar, la establece la presencia de Cristo en tu vida. La palabra de Dios en tu corazón establece que tú seas la cabeza. Si no, tú no tienes cabeza de nada. Y entonces ahí puede gobernar cualquiera. Entonces ahí hay desorden. Y donde hay desorden hay caos. Están aprendiendo muy bien. Veamos algunas alteraciones en el sistema. Amalfi decía que nosotros vivimos en una mentira. El diablo se ha encargado de meternos la mentira en cómo se organiza el orden de la familia en el mundo. Entonces escuchamos lo que dice el mundo o sencillamente vimos o aprendimos de nuestros padres que tal vez no tenían el conocimiento y no había un hogar funcional y aprendimos esa mentira y la seguimos viviendo en nuestros hogares. Pues usted vino aquí a recibir la verdad y usted vino aquí a recibir la verdad para ponerla en práctica en su vida. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. Mira, el lugar más peligroso para ti puede ser la iglesia. Si tú no vienes a este lugar a aprender la palabra de Dios para ponerla en práctica, este puede ser el lugar más peligroso en el que tú estás. Porque si no, si usted viene y escucha y no pone en práctica, su corazón se endurece. Y después puede recibir 400,000 veces más instrucciones, pero ya su corazón está cerrado. Entonces se convirtió en un peligro para usted venir a la iglesia. Porque nada más viene a oír y a repetirle a otros, pero usted no pone en práctica. Este lugar es peligroso para los que no vienen con la disposición de recibir la palabra y de poner en práctica la verdad que Dios está enseñando. Veamos algunos ejemplos que el mundo nos ha engañado de cómo funciona un sistema familiar, el orden familiar. Lo vamos a ver ahí en varios muñequitos. Está cuando el hombre es el jefe de un hogar y no toma en cuenta a su esposa y es el que gobierna a sus hijos, pero sin ser cabeza del hogar a la manera de Dios. Otro modelo disfuncional es cuando la mujer es la cabeza del hogar, peor todavía, y el hombre y sus hijos están sujetos a ella. Cuando el hombre se asocia con sus hijos para gobernar a su esposa, o cuando la esposa se asocia con sus hijos para gobernar al esposo. Eso no pasa mucho aquí, eso es en otros lugares, ¿verdad? Lo mencionamos solamente por ejemplo. Y en el peor de los casos, cuando los hijos son los que mandan en la casa. Ay, ahí sí que hay desorden, y donde hay desorden hay. Exactamente. Veamos cuál es el modelo funcional que Dios estableció. El modelo funcional es una alianza donde el hombre es llamado a ser el líder y la mujer es llamada a ser la ayuda idónea, una mujer sabia, una mujer virtuosa, para cumplir el propósito más importante para el que Dios la diseñó: ser esposa y ser madre. Si tú, además de ser esposa y ser madre, eres empresaria, gloria a Dios, pero primero tienes que ser esposa y madre. Si tú eres empresaria antes de esposa y madre, estás fuera del orden de Dios. Y en tu empresa, si tú eres empresaria, tiene que estar tu esposo, porque él es la cobertura espiritual tuya y es la cobertura espiritual de esa empresa, y él tiene que estar ahí también. Si no, estás fuera del orden de Dios. Y donde hay desorden hay. Entonces va a haber un caos en tu hogar, va a haber un caos en tu familia. La misión más importante para la que Dios te diseñó, mujer, es para que seas ayuda idónea, para que seas una excelente esposa, para que tú levantes a ese líder, para que le ayudes a desarrollar sus habilidades y ser el hombre que Dios quiere que él sea. Por eso eres ayuda idónea, para eso eres ayuda idónea, para ayudar a tu hombre a que se desarrolle como un líder a la manera de Dios. Hacia ahí tiene que estar enfocada tu fuerza, tu oración, tus acciones, todo lo que hagas. Por eso eres llamada ayuda idónea. Y quizás algunas personas algunas mujeres sienten baja autoestima porque no alcanzaron un título universitario, o no son empresarias, o quizás no tienen lo que el mundo ha tomado para valorar a las personas. Pero si tú eres una ayuda idónea y eres una mujer sabia y eres una mujer virtuosa, tienes el reconocimiento de tu Padre Celestial, que es el más importante y es el que tienes que buscar. Si el mundo lo reconoce, si tu esposo no lo reconoce, allá él, que te reconozca el Señor como una mujer sabia, como una mujer virtuosa, que cumples la misión que Dios te ha encomendado en la vida.
Ahora voy con los hermanos. Ayúdalos, Jesús. Primera de Corintios 11:7, uno de mis versículos favoritos. Favorito porque cuando lo entendí me dio palo bien duro. Así que desde entonces Dios me dio una revelación para entenderlo y quiero compartirlo con ustedes. Dice: el hombre no debe cubrirse la cabeza, un sombrerito de vez en cuando, está bien, no se refiere a eso, ¿verdad? Ya que lo importante es esto, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del varón. Eso no quiere decir que la mujer valga menos, para nada. Para Dios vale lo mismo el hombre que la mujer. Tu mujer vale lo mismo que tu esposo. Tú no vales nada menos, ni tampoco más. Vale lo mismo que tu esposo. Así tu esposo esté medio devaluado, vale lo mismo que tú. Dice: el hombre es la imagen y la gloria de Dios. ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Una imagen, si usted se ve en el espejo, ¿qué está viendo usted? Su imagen. Tal vez se entristezca un poco, pero bueno, esa es su imagen de lo que usted es, ¿verdad? Cuando usted se ve en el espejo, usted ve su imagen. Dice la palabra que tú, varón, y yo fuimos llamados a ser imagen de Dios. Ay, papá, que Dios te lo revele, mi hermano. Si tú entiendes lo que Dios te está diciendo, que tú, varón, y yo fuimos llamados a ser imagen de Dios para nuestra esposa y nuestros hijos. Si tú lo entiendes, mi hermano, tu vida va a cambiar totalmente. Tú jamás volverás a ser el mismo. Imagen de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor, primero que nada. Dios es paz. Dios es gozo. Dios es bondad. Dios es misericordia. Dios es paciencia, perdón, sabiduría. Todo eso es Dios. Entonces a ti y a mí nos corresponde reflejar todo eso de Dios a nuestra esposa y a nuestros hijos. Si en tu hogar tú eres un líder a la manera de Dios, si en tu hogar tú reflejas esas características de Dios, tendrás una esposa sujeta a ti que te amará toda la vida, mi hermano. La esposa se va a sujetar fácilmente a un hombre que está conectado a Dios. La mujer se va a sujetar fácilmente a un hombre que está reflejando el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios. ¿Cuántos dicen ayúdame, Jesús? Necesitamos. Para que tú puedas ser ese líder en tu casa, tú tienes que estar conectado al Señor, en espíritu y en verdad. En espíritu, buscándolo de mañana, leyendo su palabra, meditando en su palabra, y en verdad viviéndola, poniéndola en práctica, porque si no, de nada te sirve. El conocimiento de nada te sirve si no lo pones en práctica. Y tú, varón, eres llamado a ser el líder de tu casa. Cuando tú estás conectado a Dios, cuando tú eres la imagen de Dios, reflejando esas características de Dios en tu casa, entonces vas a ser la gloria de Dios. Dios se va a estar glorioso, contento con tu vida, porque estás reflejando su imagen en el hogar. Y cuando tú estás reflejando la imagen de Dios en el hogar, tú vas a ser un líder que establece autoridad y respeto en tu casa. La autoridad no se impone, el respeto no se impone. La autoridad y el respeto se ganan cuando tú eres un hombre que vives conectado a Dios y que le reflejas a tu familia las características de Dios. Cuando un líder establece autoridad y respeto, hace que se cumplan los deberes que plantea el sistema familiar y social. Cuando un hombre está conectado a Dios, puede ejercer esa autoridad, y no para regañar a sus hijos ni estarlos castigando, no, tiene la autoridad para acercarse a sus hijos. ¿Por qué? Primero, porque es un hombre que modela, y sus hijos ven cómo ese hombre ama a su esposa, cómo la respeta, cómo le da su lugar. Entonces esos hijos van a respetar a ese papá. Pero si ese papá no hace eso, no lo van a respetar, mi hermano. Si usted venga y le pegue 40 chilillazos, ese hijo no le va a recibir a usted su palabra, porque usted no tiene autoridad. Si usted no le demuestra primero cuánto ama a usted a su esposa, cuánto la perdona, cuánto la bendice constantemente, eso te va a dar la autoridad para que tus hijos te escuchen. Y ahí, cuando tú te sientes con tus hijos y te sientes a hablar, ni siquiera tienes que levantarle la voz, porque tus palabras llevarán autoridad. Y ese hijo la recibirá, y ese hijo será bendecido por un hombre que está haciendo las cosas a la manera de Dios.
¿Cuáles son las funciones del líder de familia? Primero que nada, líder espiritual. Tú tienes que ser el líder espiritual de tu casa, tú y yo. Ese es el llamado, porque no podemos reflejar la imagen de Dios si no somos líderes espirituales, que tenemos una relación con el Señor. Porque Él es el que nos habla. ¿Cómo yo voy a poder reflejar algo que no recibo? Yo tengo que ir y postrarme ante la imagen de Dios para yo recibirla y proyectarla a mi familia. Segundo, portador de estabilidad emocional. El hombre es llamado a ser el portador de estabilidad emocional para los hijos. ¿Por qué? Porque el hombre, a la manera de Dios, va a tener la capacidad de reflejarle ese amor, esa bondad a los hijos, esa paciencia. Cuando vengan los problemas, que todo el tiempo vienen problemas a la vida, ese hombre tendrá la capacidad de venir, sentarse con su esposa, sentarse con sus hijos y darles una palabra de aliento, una palabra de ánimo y levantarles su estabilidad emocional. Entonces esos muchachos se van a sentir bien en el hogar. Una de las cosas que me decía el pastor Ernesto, que en este fin de semana vivieron con los jóvenes de aquí de nuestra iglesia, la mayoría, muchos jóvenes están con su autoestima por el piso. Y yo sé que hay muchas mujeres con su autoestima por el piso también, porque en ese hogar no hay un hombre que esté ejerciendo el liderazgo espiritual. El tesoro más grande que Dios te ha dado, varón, es tu familia. No es tu trabajo, es tu familia. No son tus dones y talentos. No es tu título universitario. Es tu familia. Y ese es el que debes cuidar. Porque tu título un día no te va a servir para nada. Tu dinero un día no te va a servir para nada. Tus empresas un día no te van a servir para nada. Pero si tú eres un líder en tu casa, eso te va a servir para un día ir al reino de los cielos. Formador de autoestima. Nosotros somos formadores de autoestima de nuestros hijos, porque nuestros hijos hoy en día se enfrentan a muchos problemas en el mundo, en los colegios. El bullying, se burlan de ellos, los lastiman, los hieren constantemente. Y tú, varón, eres el que tienes que tomar a esos hijos y venir y afirmarlos. No, tú eres inteligente, tú eres capaz. Ven, yo voy a orar por ti para que Dios te llene de sabiduría. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Vamos a apoyarte en lo que tú quieres hacer. Vamos a orar para que tus sueños se hagan realidad. Levantarle la autoestima a tus hijos y a tu esposa. Hacerla sentir como la reina de la casa. Hacerla sentir como esa mujer ayuda idónea que vale tanto o más que tú. Entonces tú como líder eres formador de autoestima en tus hijos. El otro día estaba escuchando una conferencia que tuvieron el pastor Rey Matos y ¿cómo se llama? Sixto Porras, que son dos buenos amigos que trabajan, ustedes saben, con Ministerios a la Familia. Y ellos estaban hablando de una estadística que dice que hoy en día en la iglesia cristiana, el índice de divorcios en la iglesia cristiana es superior al del mundo. Y sabe usted, según las estadísticas, en los últimos 10 años, el índice de suicidio entre jóvenes ha subido en más de un 160%. Esas cifras son escalofriantes. Está pasando en nuestra sociedad, porque no hay líderes que están ejerciendo su función y su misión. Porque los hombres se durmieron en sus laureles y no están haciendo lo que nos corresponde hacer. El hombre es generador de identidad. Biológicamente, el hombre determina el sexo del hijo o de la hija. Es el hombre. XY, la mujer es XX, la mujer es X, el hombre es XY. El hombre determina el sexo de los hijos, pero también determina la identidad emocional de los hijos. Cuando un hombre ejerce su liderazgo paternal, cuando un hombre ejerce su liderazgo a la manera de Dios, le va a dar una identidad correcta a sus hijos. Uno de los grandes problemas que tienen hoy los jóvenes es el problema de identidad. Esto de la identidad de género y todo eso es una mentira del diablo que muchos le están creyendo. ¿Por qué? Porque no hay en casa un hogar, un modelo correcto. Porque no se les está enseñando a los hijos, porque el padre no está ejerciendo esa capacidad de formar identidad en sus hijos. En los varones, porque con el modelaje del varón le puede enseñar a un varón cómo se debe comportar, pero también a una hija le va a enseñar cómo debe ser un varón para que el día que ella se case sepa cómo tiene que ser un hombre que la vaya a pretender a ella. Eso se lo modela el hombre también.
y es proveedor material. Disciplina. El hombre es el llamado a ejercer la disciplina, porque es el que tiene la autoridad dada por Dios para ejercer la disciplina. Las mamás no fueron diseñadas para eso. A las mamás se les hace un nudo, se les hace muy difícil ejercer la disciplina, porque ellas no están diseñadas para eso. Ayúdala a Jesús. Entonces hay mujeres que están solas con sus hijos. El sinvergüenza las abandonó. Ayúdala a Jesús. Entonces esa mujer está sola y esa mujer necesita la asistencia de un varón en esa casa. Entonces, si tú eres abuelo y tu hija fue abandonada por su esposo, tú tienes que asumir esa paternidad en tu hogar, porque ella no lo puede hacer. Tú tienes que ayudarle a tu hija a ejercer ese liderazgo, a ejercer esa autoridad, esa disciplina en tu hogar, porque a ella es muy difícil que lo pueda hacer. No fue diseñada para eso. Algunas lo hacen pues porque no les queda de otra, pero no es el diseño de Dios. Ahí hay desorden, y donde hay desorden hay caos. Entonces los hijos sufren las consecuencias. Si usted está en un hogar mezclado, donde están con los hijos de tu pareja, yo quiero decirte que si esos hijos están en tu hogar, tú eres el líder espiritual de esos hijos. Aunque tengan su papá por aparte, están en casa, están bajo tu cobertura espiritual, y tú tienes que orar por ellos y tienes que disciplinarlos también. Así que, mujer, no impidas que tu esposo, si no es el papá de tu hijo o de tu hija, no impidas que él ejerza disciplina sobre ellos, porque ellos necesitan la disciplina de un varón. Y si ese hombre es un hombre de Dios y está viviendo a la manera de Dios, entrégale a él la disciplina de ese niño que está en tu casa, porque él es el líder de ese hijo y le va a modelar a ese hijo. Proveedor material. Dios diseñó que el hombre fuera el proveedor, el que trabaje duro. Por eso nos dio más fuerza, para que trabajáramos duro, para que el hombre sea el que ejerza también esa capacidad de proveer para su hogar. En algunos casos es necesario que la esposa ayude. Ok, está bien. Sabemos que hoy estamos en un mundo muy difícil en esa área, y pues muchas mujeres tienen que trabajar. Bueno, si tienes que trabajar, ojalá que sea solo medio tiempo. Y si tienes que trabajar tiempo completo, pues bueno, tienen que orar mucho para pedirle a Dios que tu esposo, al ser obediente a Dios, sea prosperado, y al ser prosperado va a tener un mejor trabajo o va a tener una empresa y va a poder sostener su hogar sin que ella tenga que trabajar o que trabaje lo mínimo. Porque el hombre es el llamado a ser el proveedor. Para eso nos diseñó Dios. La misión más importante de la mujer es atender el hogar, prepararse para atender a su esposo, tener un ambiente adecuado para atender a su esposo, para atender a sus hijos. Esa es la misión más importante. Pero si ella tiene que trabajar, se le va a hacer muy difícil. No puede hacerlo todo. Si ella tiene que trabajar, entonces tú, varón, tienes que ayudarle mucho a ella también en la casa. No llegar a la casa a sentarte con él. Eso no es un liderazgo espiritual. Ese no es el líder que Dios está buscando. Josué 1:8, otro de mis versículos favoritos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿De día y noche qué? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, ¿harás qué? ¿Harás qué? ¿Cuántos quieren prosperar? Aquí está la fórmula. Es bien sencilla. No se meta a buscar mucha fórmula. Aquí está la fórmula de prosperar. Facilita. Dice que medites en la palabra de Dios, que guardes y hagas conforme a lo que la palabra de Dios te dice, que es la verdad. Y muchas veces hacer la verdad, vivir la verdad es difícil. Cuesta hacer la verdad. Hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer cuesta. No es fácil hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Por eso es que te dice que tienes que ser esforzado y valiente. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los flojos. Y aquí todos ustedes tienen la capacidad de ser fuertes y firmes, si lo deciden, para vivir a la manera de Dios. Y muchas veces vas a tener que hacer cosas en contra de tu voluntad, pero es la voluntad de Dios. Hazlo en contra de tu voluntad y haz la voluntad de Dios a ciegas, mi hermano. Que si tú haces la voluntad de Dios, vas a prosperar y vas a ser bendecido. Pero si haces tu voluntad y no la de Dios, atente a las consecuencias. Vas por tu propia vía. Vas bajo tu propio riesgo. Así que dice
que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted sabe qué quiere decir todo? ¿Qué parte de todo usted no ha entendido? Todo es todo. Todo es todo. Todas las bendiciones de Dios van a venir a tu vida: salud, prosperidad, gozo, paz, alegría. Todo eso, porque ahí dice que todo. Pero tienes que cumplir el requisito: meditar en la palabra y obedecerla. Y entonces dice en el versículo 9, eso sí, aquí está una vez más el Señor te dice: pero mira que te mando que te esfuerces, porque yo sé que te va a costar. Te va a costar ser el líder de tu casa. Te va a costar ser la ayuda idónea. Pero Él dice: mira que te mando. ¿Quién está hablando? El Señor te está diciendo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente para hacer lo que no quieres hacer, pero es la voluntad de Dios. Ay, pastor, es que ya yo no amo a esta mujer. Pues haz la voluntad de Dios. Permanece ahí, ámala a la manera de Dios y Dios te va a devolver el amor más grande que nunca. Pastor, ya yo no amo a este hombre. Hazlo a la manera de Dios. Hazlo a la manera de Dios. Si no lo amas, algo ha pasado ahí. Pero si no lo amas, decide amarlo. Decide ser esa mujer ayuda idónea. Decide vivir para honrar a Dios. Y de pronto te encontrarás enamorada de ese esposo. Porque así funciona Dios. No me pregunten por qué, pero así funciona. Porque Él dice que si lo obedecemos, todo te saldrá bien. Y dice: no temas ni desmayes. No tengas temor de hacer la voluntad de Dios. A veces hacer la voluntad de Dios, cuando por ejemplo Él te dice: bueno, nos toca diezmar y ofrendar. Y tú dices: ay no, Señor, en eso no seamos tan fanáticos. Dios te dice: está la voluntad de Dios, que tú diezmes. Y algunos de ustedes por temor dicen: no, es que si diezmo no me alcanza. El temor te ganó, el diablo te ganó, la mentira del diablo te ganó. Pero si tú le crees a Dios, hemos escuchado miles de testimonios de personas que un día nos dijeron: ¿sabe qué? Yo decidí confiar en el Señor. Y dije: ok, Señor, aunque no me alcance, pues doy lo que me corresponde. Y Dios nunca los ha desamparado, porque esa es su promesa: nunca te desamparará. Si tú eres obediente, nunca te desamparará. Estarás siempre bajo la sombra del Altísimo, y Él te proveerá y Él te guardará. Así que sé obediente con tus diezmos, aunque te cueste, hazlo, porque eso es lo que te va a traer bendición a tu vida y todo te saldrá bien. No temas ni desmayes, porque mire qué promesa tan hermosa: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque estás siendo obediente a su palabra. Ahora, ¿por qué la mujer asume el liderazgo en la casa algunas veces? Ay, mamá. ¿Por qué? Primero, porque vienen de un modelo matriarcal heredado. Porque en su casa la que mandaba era la mamá. Entonces traen ese modelo al nuevo matrimonio, una mentira del diablo, que la recibieron y la traen a su nuevo hogar y vienen a la iglesia. No son obedientes, pero siguen desarrollando ese modelo matriarcal. ¿Por qué? Porque se cree autosuficiente. Muchas mujeres se creen autosuficientes. Porque es extremadamente perfeccionista y considera que su esposo todo lo hace mal. Aquí no hay de esas, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque el esposo no sabe ser un buen líder familiar. ¿Cuáles son las consecuencias de que una mujer asuma el liderazgo en la casa? Primero, trae disfuncionalidad al hogar, desorden. Y donde hay desorden, lesiona la imagen que los hijos deben tener de liderazgo, porque ya la imagen del hijo no va a ser un papá líder, sino una mamá líder. Va a distorsionar la verdad. Tercero, promueve los matriarcados, trayendo estos graves consecuencias. Y cuarto, va a formar futuros maridos ineptos que no saben cómo ejercer su rol de líder en el hogar. Arrepiéntese. Ahora, ¿por qué algunos varones no asumen su rol de liderazgo? Ahora sí, las mujeres dicen: yes. Primero, por la pasividad adquirida de un modelaje paternal. Hay hombres que vivieron un modelaje paternal incorrecto, donde él no era el líder del hogar, era muy pasivo, y tú adquiriste ese modelo y lo tienes en tu corazón. Por el temperamento, porque tal vez tienes un temperamento flemático
Pero déjame decirte una cosa, aunque tú tengas un temperamento flemático pasivo, Dios te diseñó para que tú puedas ser transformado. No tienes que quedarte en tus características de flemático que no sirve para nada. No, tú puedes ser un flemático que puedes usar las fortalezas del flemático, pero puedes vencer las debilidades y ser un hombre a la manera de Dios balanceado. Que el carácter de Cristo sea el que reine en tu vida. El carácter de Cristo en ti puede hacer que las debilidades flemáticas queden a un lado y sacar el carácter de Cristo, que es el que tú y yo necesitamos. Dice, por el rol que ejerció en su familia de origen, por comodidad ante el liderazgo de su esposa. Hay algunos que la mujer tiene ese don de liderazgo, mejor que lo lleve ella, más facilito. Yo nada más traigo mi chequecito ahí y me siento a ver mi televisión y ya que ella se encargue de llevar eso. Aquí no pasa mucho eso, pero por si acaso, ¿verdad? Y otros por evitar problemas con la esposa. No, pastor, ¿para qué yo me voy a meter en un lío con mi? Usted no la conoce. Yo me pongo aquí a tratar de ponerme medio bravo, se va a armar un lío en la casa. ¿Sabe por qué? Porque no lo estás haciendo a la manera de Dios. Si tú ejerces tu liderazgo a la manera de Dios, esa mujer se va a sujetar a ti fácilmente. Porque una mujer se sujeta a un hombre cuya cabeza es Cristo. Pero si no lo es, le es muy difícil. ¿Cuáles son las consecuencias de una familia disfuncional? De una familia que está en desorden. Donde no hay orden, entonces hay desintegración, pleitos, discusiones, rencillas, odios, resentimientos. Los miembros de una familia actúan como enemigos o como rivales en su propia casa. El patrón de conducta de los padres es copiado por los hijos y se nota entre los hermanos división, pleitos, traición, mentira y enemistad. No digo que entre los hermanos no hay problemas, sí, entre los hermanos hay problemas, pero si hay un liderazgo que vive a la manera de Dios, esos hermanos siempre van a estar unidos, siempre van a estar unidos, de una u otra manera, siempre van a estar conectados, porque hay un padre que está ejerciendo un liderazgo correcto. Reflexión para los hombres. Ayúdanos, Jesús. Yo te voy a hacer varias preguntas, varón, y tú me vas a contestar levantando tu mano y diciendo amén. Como hombre, ¿te queda claro que Dios estableció que tú seas el líder de tu familia? Como hombre, ¿te quedan claras las consecuencias negativas que provocas en tu familia al no asumir este rol de una manera correcta? No lo dijeron con mucha fuerza, pero bueno. Como hombre, ¿te queda clara tu responsabilidad en la conducción saludable del hogar? Como hombre, ¿comprendes la influencia tan grande que tienes en la formación de la identidad de tus hijos? Como hombre, ¿comprendes que con tu ejemplo formarás futuros líderes del hogar conforme al corazón de Dios? ¿Comprendes que con tu influencia ayudarás a que tus hijas tengan mejores maridos que las amen y las respeten? Como hombre decides, esto es bien importante, como hombre decides gobernar junto a tu esposa el hogar que Dios les dio. Cada vez fueron menos, pero bueno. Muchos de los que dicen ser bondadosos, son muchos los que dicen ser bondadosos, que viven, que conocen la palabra de Dios, que la predican. Pero ¿dónde están los hombres sinceros? ¿Dónde están esos hombres que decidieron vivir a la manera de Dios? ¿Dónde están esos hombres que le están dispuestos a decirle no al mundo y sí a Dios? Tienes que ser valiente para eso, porque el mundo tiene mucha fuerza. La atracción del mundo es muy grande. Los éxitos en el mundo tienen mucha fuerza sobre tu vida y te pueden sacar de la verdad de Dios para que tú vivas a como vive el mundo y no como Dios te dice que tienes que vivir. Tu vida solamente tiene sentido, mi hermano y mi hermana, viviendo en la voluntad de Dios, porque aquí este mundo se acaba en cualquier momento. Esto le faltarán 5, 10, 15 años, no sé cuánto, no mucho, porque a como van las cosas no creo que falte mucho.
pero se va a terminar un día, pero después te espera una eternidad. Tú y yo tenemos que vivir para la eternidad, no para este mundo. Este no vale la pena. Deja de vivir para este mundo. Y para terminar, reflexión para las mujeres. Ayúdame, Jesús. Mujer, yo te voy a ir citando esto y tú levantas tu mano y dices amén si quieres. Es tu decisión. Como mujer comprendes que fuiste llamada a tener autoridad, pero no a ser la cabeza del hogar. Comprende las consecuencias emocionales que provocas a tus hijos si tratas de ejercer como cabeza de tu hogar. Entiendes que insistir en ser la líder contribuirá a crear futuros hombres ineptos para el rol de esposos, y de paso estarás diciéndole a tus hijas cómo se debe dirigir un hogar, perpetuando un patrón de familia disfuncional. ¿Lo entiendes? Tercera, como mujer decides apoyar a tu esposo, así sea un mal amansado, así esté medio deteriorado. Tú decides apoyarlo, orar por él y animarlo para que él tome el rol que le toca según el diseño divino. Muy bien. La mujer sabia, esa es la mujer sabia, que edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Que el Señor continúe bendiciendo tu familia grandemente. Hermanos, vivamos en el orden de Dios. Aunque nos cueste, el orden de Dios siempre va a traer bendición a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, al entorno, a la sociedad donde vives. Es triste que tantas familias se estén rompiendo. Es triste que tantas familias estén viviendo fuera del orden de Dios y los hijos sufriendo las consecuencias, con altos niveles de baja autoestima, con altos niveles de depresión. No puede ser. Tenemos que trabajar duro para tener familias saludables y para ayudar a otros a que tengan familias saludables. Si eres una mamá soltera, apóyate en tu papá o en un hermano o en algún familiar que te pueda ayudar a ejercer el liderazgo en tus hijos si el papá está totalmente ausente. Tú necesitas una figura masculina en tu hogar. Mujeres, no traten de ser las líderes. Apoyen a su esposo a que sea líder. Cuando tú decides apoyar a tu esposo, vas a descubrir que tu esposo tiene dones de liderazgo que tal vez tú nunca le conociste porque no le diste oportunidad. Hoy es el día que tú puedes empezar a darle oportunidad a tu esposo, a levantarlo, a animarlo, a orar por él, a bendecirlo, a decirle todos los días: qué guapo estás, mi hermano, qué guapo está mi esposo. Díselo, a ver, mujer, díselo a tu esposo que está ahí a tu lado, dile: qué guapo estás, eres una bendición para mi vida, yo te bendigo, yo quiero que estemos juntos siempre, yo me voy a sujetar a ti, vamos a hacer cosas juntos para el reino de los cielos. Díselo así. Y tú, varón, dile a tu esposa: mi amor, yo voy a ser ese líder que tú necesitas, yo voy a ser ese esposo que tú necesitas. Y los dos vamos a ser unos padres que nuestros hijos necesitan. Tú lo decides. Cierren sus ojos, por favor. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Esa es una mentira del mundo, una mentira del diablo. No todos son hijos de Dios. La Biblia dice que para ser hijo de Dios tenemos que cumplir con una condición, y es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es el Hijo de Dios, y cuando tú lo recibes te conviertes en hijo de Dios. Actualmente, si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tú eres criatura de Dios, no eres hijo. Así lo dice la Biblia es la verdad. Si tú quieres ser hijo de Dios, si tú quieres ser hija de Dios, para comenzar a vivir como hija de Dios o hijo de Dios y empezar a recibir las bendiciones de Dios, tú tienes que dar el paso de convertirte en hijo o hija de Dios. Y ese paso se da cuando tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Ahí, con sus ojos cerrados, vamos a hacer esta oración. Todos juntos vamos a hacer esta oración. Si tú ya la hiciste, no importa, repítela. Y si nunca la has hecho,
Hazla con todo tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, en este día yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu perdón y decido que tú seas el Señor de mi vida, para aprender de ti. Señor Jesús, te entrego mi corazón, mi vida, mi mente, mi alma, mi matrimonio, mi familia, todo mi ser te lo entrego hoy a ti, Señor. Señor, sé tú el único guía de mi vida. De todo corazón te entrego mi vida, en el nombre de Jesús.